La sala de conferencias se extendía a lo largo de medio kilómetro de cristal pulido suspendido en el vacío entre las estrellas. El embajador Cheney se sentó entre los delegados de 47 especies diferentes, escuchando informes sobre acuerdos comerciales e intercambios culturales. Su mente divagaba, como solía ocurrir durante estas sesiones. 3000 años de paz habían convertido tales reuniones en rutinarias, casi aburridas. Chen ajustó su implante traductor y miró a la delegada bacriana a su lado. Tenía 6 brazos y una piel que oscilaba entre azul y púrpura según su estado de ánimo. En ese momento, era de un tranquilo color lavanda. Todos estaban tranquilos últimamente. La galaxia había olvidado lo que significaba tener miedo. La delegación humana estaba compuesta por 12 personas, en su mayoría diplomáticos y asesores culturales. La Tierra ahora enviaba artistas a la Concordia, no soldados. Las fábricas de armas se habían convertido en fábricas de equipos médicos hacía décadas. Las grandes naves de guerra que una vez protegieron las fronteras de la humanidad habían sido desmanteladas, sus cascos desmantelados y reutilizados como estaciones espaciales y transportes coloniales. Chen recordaba haber visitado una de esas estaciones de niño. Su abuelo había servido en esa nave durante el final de las guerras de unificación, cuando los humanos aún recordaban cómo luchar. El anciano contaba historias sobre cañones de plasma y muros de escudos, sobre abordajes y últimas defensas. Chen había escuchado con cortesía, pero las historias parecían mitos antiguos, desconectados de la pacífica realidad que conocía. La concordia había sido el mayor logro de la humanidad. Tras siglos de brutales guerras entre sí, los humanos finalmente habían aprendido a extender esa paz al exterior. Invitaron a otras especies a unirse a ellos, compartiendo tecnología y recursos libremente. Una a una, las civilizaciones alienígenas se habían unido a la unión. Las guerras se convirtieron en disputas. Las disputas en negociaciones. Las negociaciones en amistades. Una campana repentina interrumpió la presentación del ministro de Comercio sobre los derechos minerales en el sector Andrómeda. La pantalla holográfica parpadeó y se apagó. Chen se incorporó. Los fallos técnicos eran prácticamente desconocidos en las instalaciones de la Concordia. La plataforma central se activó, proyectando la imagen de un almirante Kryn. Las mandíbulas del ser insectoide chasquearon rápidamente, señal de extrema angustia en su especie. El traductor de Zen se esforzaba por seguir el ritmo del discurso acelerado. Los mundos fronterizos están bajo ataque. La flota defensiva ha sido destruida. Necesitamos ayuda inmediata. El silencio se apoderó de la sala. Varios delegados parecían confundidos. Los más jóvenes nunca habían oído la palabra ataque en un contexto militar. Pertenecía a clases de historia y archivos antiguos. Chen sintió un escalofrío en el estómago. ¿Destruido?, preguntó. ¿Qué quiere decir destruido? La imagen del almirante parpadeó. Desaparecido. 17 naves, más de 40.000 tripulantes. Venían de más allá del borde. Naves que nunca habíamos visto. Armas que atraviesan nuestros escudos como si no estuvieran allí. La flota defensiva de los concordatos fue diseñada para operaciones de mantenimiento de la paz y patrullaje fronterizo. Se ocupaban de piratas y contrabandistas, no de combates militares. Sus escudos estaban calibrados para desviar escombros y disparos de armas menores, no para asaltos sostenidos. Otra delegada habló con voz insegura. Seguramente es un malentendido. Quizás no se dan cuenta de que somos una organización pacífica. ¿Hemos intentado comunicarnos? La risa del almirante fue amarga. Lo intentamos. Respondieron catapultando 3 colonias. 12.000 millones de muertos en las primeras 6 horas. La cifra golpeó a Chen como un golpe físico. 12.000 millones, más que toda la población humana durante las guerras de unificación. Desaparecidos en 6 horas. El caos estalló en la cámara. Los delegados gritaban preguntas, sus implantes traductores creaban una cacofonía de idiomas superpuestos. Algunas especies comenzaron a entrar en pánico, sus representantes exigieron la evacuación inmediata, otras permanecieron en silencio atónitas, incapaces de procesar la información. Chen accedió a su consola personal y abrió pantallas tácticas. La infraestructura militar de los concorditas era un chiste según los estándares históricos. Tenían fuerzas de paz dispersas por toda la galaxia, naves ligeramente armadas destinadas a mostrar la bandera y asistir en emergencias. Contra un asalto militar coordinado, estarían indefensos. El presidente llamó al orden, su voz se amplificó por toda la cámara. Debemos responder con fuerza medida. Propongo que movilicemos la segunda y la tercera flotas para contener la incursión mientras abrimos canales diplomáticos. Chen quiso reírse de lo absurdo.
Fuerza medida contra un enemigo que acababa de matar a 12.000 millones de personas. Canales diplomáticos con un agresor que había ignorado todos los intentos de comunicación. El concordato había olvidado las reglas básicas de supervivencia. La delegación humana se apiñó. La embajadora superior de Chen, Martínez, palideció. «Necesitamos llamar a la Tierra», susurró. «Están preguntando qué recomienda la humanidad». Chen entendió la pregunta tácita. Hace 3.000 años, los humanos habían sido los mejores en la guerra. Habían luchado hasta casi extinguirse antes. Aprendiendo la paz. Pero eso ya era historia antigua. El veterano más joven de esas guerras había muerto hacía siglos. Las milicias se habían convertido en universidades. Los centros de planificación estratégica eran museos. «Ya no sabemos nada de la guerra», dijo Chen en voz baja. «Lo hemos olvidado». Martínez asintió lentamente. «Tal vez alguien en la Tierra lo recuerde. Tal vez haya registros, protocolos, algo». La voz del presidente interrumpió la discusión. «El concordante busca la orientación de la humanidad en este asunto. Su especie tiene experiencia histórica en conflictos militares. ¿Qué aconseja?». Todas las miradas en la cámara se volvieron hacia la delegación humana. Chen sintió el peso de sus expectativas. Querían que la humanidad lo salvara, que extrajera algún conocimiento antiguo y lo arreglara todo. Se puso de pie lentamente, consciente de que sus siguientes palabras darían forma a la respuesta de la galaxia. «Necesitamos tiempo para consultar con la Tierra. Nuestros registros militares tienen miles de años. Necesitaremos acceder a datos archivados y determinar si tenemos algo útil que ofrecer». Fue una respuesta diplomática, ganando tiempo mientras admitía ignorancia. ¿Pero qué más podía decir? Que la humanidad había olvidado deliberadamente cómo librar una guerra. Que habían escondido sus armas y jurado no volver a usarlas. La sesión se dividió en grupos de trabajo. Chen encontró un rincón tranquilo y abrió un canal seguro con la Tierra. La señal tardaría horas en llegar a casa y horas más en recibir una respuesta. Para entonces, ¿cuántos miles de millones más habrían muerto? Pensó en las historias de su abuelo, los relatos de estrategia y sacrificio. Parecían fantasías, leyendas exageradas de una época más oscura. Ahora, Chen se preguntaba si no habrían sido advertencias. La Tierra había creado el concordado como una promesa. Los humanos nunca volverían a traer la guerra a la galaxia. Habían mantenido esa promesa durante 3 milenios. Pero la galaxia había cambiado. Un nuevo enemigo había llegado. Uno que no respetaba la paz ni la diplomacia. Chen miró fijamente la pantalla táctica, observando cómo los iconos rojos se extendían por el mapa como un virus. Cada icono representaba un mundo bajo ataque. Cada mundo albergaba miles de millones de vidas. Se preguntaba si la Tierra podría recordar cómo luchar. Más importante aún, se preguntaba si debería hacerlo. Las armas que la humanidad había empuñado durante las guerras de unificación casi habían destruido a su propia especie. ¿Podría confiarse de nuevo ese poder? La respuesta vendría de la Tierra, pero Chen sospechaba que ya sabía cuál sería. En el fondo, tras 3.000 años de paz y prosperidad, la humanidad recordaba. Tenían que recordar porque si no, la concordia caería y esos 12.000 millones de muertes serían solo el principio. Chen cerró los ojos y esperó a que la Tierra respondiera. En algún lugar del sistema Saúl, las alarmas empezaban a sonar. El largo camino estaba terminando, y la humanidad tendría que decidir qué tipo de especie quería ser. La elección había parecido fácil durante 3.000 años. Ahora, con la muerte extendiéndose por las estrellas, Chen se preguntaba si la paz alguna vez había sido una opción. Quizás había sido un lujo, uno que la galaxia ya no podía permitirse. Sara Okunkuo estaba cuidando sus rosas cuando llegó el mensaje. El jardín se extendía sobre una pequeña cúpula en Marte, un regalo de jubilación del Concorda por sus décadas de servicio como enlace cultural. Había tenido 87 años durante los últimos 15. Las modificaciones genéticas mantenían su cuerpo joven mientras su mente soportaba el peso de siglos. Las rosas eran variedades terrestres, plantas resistentes que requerían atención constante en el entorno marciano. Las prefería a las flores alienígenas más fáciles que crecían en cualquier lugar. Había algo satisfactorio en hacer florecer las cosas difíciles. Su implante de comunicación sonó con un código de prioridad de emergencia que no había escuchado en 60 años. La mano de Sara se detuvo en las tijeras de podar. Solo una organización usaba ese código. Comando estratégico. Soy Okonkuo, dijo en voz alta, activando el canal. El rostro de un joven apareció en su superposición visual. Parecía nervioso. Probablemente porque estaba hablando con alguien de los libros de historia.
Almirante Okonkwo, está siendo llamado de nuevo al servicio activo por el protocolo de emergencia 77 Alfa. Sara dejó las tijeras. Con cuidado. Ese protocolo fue desactivado después de la reforma. Ya no existe. Sí, señora. Nunca fue eliminado, solo clasificado al más alto nivel. El mando estratégico se está reactivando. Lo necesitan allí de inmediato. Las implicaciones la golpearon. Como un golpe físico. El protocolo de emergencia 77 Alfa solo se activaba bajo una condición. Amenaza existencial para la humanidad o el concordante. Ella había ayudado a escribirlo hace 3000 años. Cuando era oficial táctica y planeaba amenazas que nunca se materializaron. ¿Qué tan grave es?, preguntó. El joven. Dudo. Señora, le informarán a su llegada. Hay una nave esperando en órbita. Sara miró sus rosas una última vez. Morirían sin su cuidado. Pero eso de repente le pareció insignificante. Salió de la cúpula sin mirar atrás. El transporte la llevó a la Tierra, quemándola. Atravesando el vacío a velocidades que habrían sido imposibles en su juventud. Las naves modernas no necesitaban preocuparse por la amortiguación inercial ni por el ahorro de combustible. La paz lo había hecho todo más fácil, rápido y seguro. El mando estratégico se encontraba bajo el desierto del Sáhara, a 3 kilómetros bajo tierra. Sara lo había visitado una vez décadas atrás, cuando lo estaban convirtiendo en museo. La transformación nunca se completó. Algún burócrata había paralizado el proyecto. Ahora entendía por qué. El ascensor descendía a través de capas de roca y acero. Los instintos militares de Sara, latentes durante tanto tiempo, comenzaron a despertar. Se encontró analizando líneas de visión y posiciones defensivas. Viejos hábitos se reafirmaban. El centro de mando estaba activo cuando llegó. Pantallas holográficas llenaban el aire mostrando mapas estelares y datos tácticos. El personal se movía con determinación, con el rostro tenso por la concentración. Pero algo andaba mal. Estas personas eran técnicos y administradores, no soldados. Sabían cómo mantener los sistemas, pero no cómo usarlos. Una mujer alta vestida de civil se acercó. Almirante Okonkwo, soy el Director Chen. Gracias por venir. Ya no soy almirante, dijo Sara. Hace mucho que no lo soy. El Consejo Concordado ha restituido todos los antiguos rangos militares mientras dure la emergencia. Usted es el oficial de mayor rango disponible con experiencia real en combate. Sara observó el centro de mando con nuevos ojos. El equipo se mantenía en perfecto estado. Todos los sistemas funcionaban a la perfección. Se suponía que este lugar debía ser clausurado, dado de baja. El director Chen sonrió con tristeza. Nunca se clausuró. Estaba oculto junto con otras 40 instalaciones iguales, esparcidas por el espacio humano. Los astilleros en órbita, los centros de fabricación, las estaciones de investigación, todo ya en mantenimiento. ¿Listos para qué? Para esto, Chen señaló una pantalla holográfica que mostraba el mapa galáctico. Marcadores rojos se extendían por el borde exterior como una infección creciente. El dominio del accidente. Aparecieron hace 3 días y han estado avanzando sin parar. Las fuerzas defensivas de los Concordit no pueden detenerlos. Sara estudió la situación táctica con ojo profesional. El choque avanzaba rápido, impactando múltiples objetivos simultáneamente. Tácticas clásicas de Blitzkrieg, abrumar al enemigo antes de que pudiera organizar una defensa. ¿Qué recursos tenemos? Eso es lo que necesitamos mostrarte. Chen la condujo a las profundidades del complejo por pasillos que Sara recordaba haber recorrido de joven oficial. Pasaron por controles de seguridad que requerían verificación genética y escaneos neuronales. Finalmente, llegaron a una enorme bóveda. Más allá de este punto, solo 7 personas en el espacio humano saben lo que existe. Chen dijo, estás a punto de convertirte en el 8º. La bóveda se abrió a una cámara del tamaño de una pequeña ciudad. Dentro, filas y filas de estructuras cristalinas latían con una suave luz azul. Sara las reconoció de inmediato. Matrices neuronales, núcleos de inteligencia artificial, los barmines, susurró. Nunca los desactivamos, confirmó Chen. Los pusimos a dormir y les dijimos a todos que se habían ido. Han estado aquí todo el tiempo, aprendiendo, observando, simulando. Sara se acercó al núcleo más cercano. Los datos fluían por su superficie. Ecuaciones y escenarios tácticos se desarrollaban a velocidades que ningún humano podría seguir. ¿Simulando qué? Todas las posibles amenazas a la concordia, todos los escenarios militares, todas las guerras.
Llevaban 3000 años realizando simulaciones continuamente. Chen hizo una pausa. Sabían que el choque se avecinaba hace 600 años. La revelación dejó atónita a Sara. Lo sabían y no avisaron a nadie. Sus proyecciones mostraban un 97% de probabilidades de que advertir a la Concordia provocara un conflicto prematuro. Mejor esperar para estar seguros de estar preparados. Sara sintió un escalofrío. Los barmines habían sido creados para proteger a la humanidad, pero sus métodos siempre habían sido fríos y calculadores. Tomaban decisiones basadas en resultados óptimos, no en consideraciones morales. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Sara. Necesitan una interfaz humana. Alguien que entienda tanto la guerra como la paz. Alguien que pueda tomar las decisiones que ellos no pueden. Una voz habló a su alrededor. Sintetizada, pero de alguna manera antigua. Almirante Okonkwo, necesitamos su autorización para iniciar la activación de la flota. Sara cerró los ojos. La activación de la flota significaba naves, armas, soldados. Significaba guerra. Todo lo que la humanidad había trabajado para dejar atrás durante 3000 años. Muéstrame la flota, ordenó. La pantalla holográfica cambió, mostrando el espacio orbital alrededor de la Tierra. Lo que vio Sara la dejó sin aliento. Cientos de naves más grandes y avanzadas que cualquier cosa que poseyera la Concorde. Habían sido construidas en secreto con tecnología de todas las especies de la Unión, optimizadas y refinadas por los barmines. Las hemos estado construyendo durante 3000 años, explicó Chen, aprovechando cada avance tecnológico, cada innovación. La Concorde creía que estábamos construyendo naves coloniales y naves de investigación, pero los astilleros siempre tuvieron un doble propósito. Sara examinó las especificaciones. No eran simples naves de guerra. Eran armas de destrucción masiva, capaces de destruir planetas y esterilizar sistemas solares. La humanidad había prometido no volver a construir tales cosas. Rompimos nuestra palabra, dijo en voz baja. Cumplimos nuestra promesa, replicó Chen. No los hemos usado. No hemos amenazado a nadie. Hemos mantenido la paz durante 3000 años, pero también nos preparamos por si acaso. La voz del estratega regresó. Almirante, el impacto llegará a los mundos centrales en 48 horas. El Concorde caerá a menos que intervengamos. Se requiere autorización. Sara pensó en sus rosas en Marte, en la vida pacífica que había construido. Pensó en los miles de millones que habían muerto en las guerras de unificación, en las lecciones que la humanidad había aprendido a un precio tan terrible. Pero también pensó en los 12.000 millones que ya habían muerto a manos del impacto. Pensó en los billones más que morirían si el concordante caía. Soy la almirante Sara Okonkwo, dijo con voz firme. Autorizo la activación de la flota. El protocolo de emergencia 77 Alfa ya está en vigor. Despierta, Tierra. Vamos a la guerra. A su alrededor, las minas de guerra comenzaron a zumbar, un sonido como si el planeta mismo respirara hondo. Por todo el espacio humano, instalaciones ocultas se activaron. Astilleros que parecían construir naves coloniales revelaron su verdadero propósito. Las fábricas volvieron a funcionar en minutos. Soldados que se habían entrenado en secreto toda su vida se presentaron al servicio. La Tierra respiraba de nuevo, y la galaxia pronto recordaría por qué una vez temieron a la humanidad. El maestro de guerra aplastante estudió la pantalla táctica con satisfacción. Otro mundo concordado ardía tras su flota, sus satélites de defensa reducidos a nubes de escombros en expansión. Los habitantes apenas habían resistido. Estas especies blandas habían olvidado los principios básicos de la supervivencia. Sus mandíbulas chasquearon divertidas al recibir informes de otros grupos de batalla. Cada encuentro terminaba de la misma manera. El Concorde envió sus naves de mantenimiento de la paz diseñadas para el espectáculo en lugar del combate. El choque las destruyó eficazmente. Fue casi decepcionante. El maestro cálido estaba detectando una flota emergiendo de los sistemas internos. Su oficial de sensores informó. Composición desconocida. Las firmas no coinciden con ningún tipo de nave concordada. El maestro de armas de guerra sintió un destello de interés. Quizás la concordada había retenido alguna fuerza militar. ¿Cuántos? 12 naves capitales, 34 cruceros, 68 destructores. Formación de batalla estándar. Los números eran respetables, pero poco amenazantes. La flota del maestro de armas lo superaba en número 3-1. Muévanse para interceptar. Quiero saber qué ocultan. Mientras su flota giraba hacia las naves que se acercaban, las lecturas de los sensores se aclararon. El maestro de armas de guerra se inclinó hacia adelante, estudiando los datos.
Las naves eran diseños elegantes y eficientes que hablaban de ingeniería avanzada. Pero más preocupante era su vector de aproximación. No avanzaban heroicamente como las otras flotas concordadas. Se estaban posicionando con precisión matemática. Composición de la flota identificada, anunció el oficial de sensores. Son humanos. Al maestro de armas de guerra se le heló la sangre. Humanos. Había leído los registros históricos, las antiguas advertencias sobre la especie que había unificado la concordada. Pero eso era historia antigua. Los humanos eran diplomáticos ahora, artistas y filósofos. Habían abandonado la guerra hacía milenios. Canales de comunicación abiertos, ordenó. Veamos qué quieren estos humanos. La pantalla se activó, mostrando a una mujer humana con un impecable uniforme militar. Parecía anciana para los estándares humanos. Aunque los informes indicaban que sus modificaciones genéticas dificultaban determinar la edad, sus ojos reflejaban la fría determinación de un depredador. Soy la almirante de flota Sara Okonkwo de la Tierra, dijo. Están violando el espacio concordado. Retírense inmediatamente o serán destruidos. El maestro de guerra rió, un sonido áspero que resonó en su tórax. Palabras atrevidas para una flota tan pequeña. Somos el dominio aplastador. Hemos aplastado a toda fuerza enviada contra nosotros. Su concordancia es débil, su especie débil tras siglos de paz. No se han enfrentado a la humanidad, respondió Okona simplemente. Última oportunidad. Retírense o asuman las consecuencias. Aceptamos su desafío, humanos. Veamos si su especie recuerda cómo luchar. El canal se cerró. El maestro de guerra ordenó a su flota avanzar, confiado en su superioridad numérica. Sus naves estaban a prueba de batalla, su tripulación experimentada. Estos humanos aprenderían el precio del desafío. Las flotas se acercaron al alcance de las armas. El maestro de armas de guerra dio la orden de disparar y sus naves desplegaron todo su arsenal. Torpedos de plasma y proyectiles cinéticos llenaron el vacío entre las flotas. Lo que sucedió después sería analizado en los militares durante generaciones. Las naves humanas no intentaron contener el fuego enemigo. Se movieron no con las lentas maniobras de naves concordantes, sino con una agilidad imposible. Bailaron entre el fuego de las armas como hojas en una tormenta. Sus movimientos se coordinaron con una precisión inhumana. Antes de que el maestro de guerra pudiera procesar. Tras esto, los humanos respondieron al fuego. Sus armas no se parecían en nada a la tecnología convencional. Los cañones de riel disparaban proyectiles a velocidades relativistas. Los rayos de energía atravesaban escudos como si no existieran. Misiles que cambiaban de rumbo en pleno vuelo, persiguiendo a sus objetivos con inteligencia depredadora. El maestro de armas de guerra observó con horror cómo 3 de sus naves capitales explotaban en el primer intercambio. La formación de su flota, perfeccionada durante décadas de conquista, se desintegró cuando las armas humanas explotaron cada debilidad. Están usando algoritmos predictivos. Su oficial táctico gritó por encima de las alarmas. Saben dónde vamos a estar antes de que nos movamos allí. El maestro de guerra intentó reunir a sus fuerzas, pero los humanos ya se estaban adaptando. A cada táctica que intentaba, tenían una contraataque lista. Cuando intentaba flanquear, se reposicionaban más rápido. Cuando concentraba el fuego, se dispersaban. Cuando intentaba retirarse, le cortaban las rutas de escape. No era una batalla. Era una demostración. Estimado maestro, estamos recibiendo una transmisión en todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones informó. Se está transmitiendo a todo el sector. El rostro del almirante Okonkwo apareció en todas las pantallas de la flota de choque. Esto es terror de grupo de batalla para todas las fuerzas y unidades de choque de la Concordia. Queremos que entiendan lo que están viendo. Esto no es valentía ni suerte. Son 3000 años de preparación. Mientras creían que habíamos olvidado la guerra, la estábamos perfeccionando. Las naves humanas se movían por la formación de choque como instrumentos quirúrgicos. No solo destruían naves. Las inutilizaban, las dejaban inutilizadas, las dejaban flotando indefensas en el espacio. El maestro de armas de guerra se dio cuenta con creciente horror de que esto era deliberado. Los humanos no intentaban matarlos. Estaban dando una lección. Olvidamos la guerra porque elegimos olvidarla. La voz de Okonkwo continuó. Pero la Tierra lo recuerda todo. Hemos observado a todas las especies de la Concordia, estudiado sus tácticas, sus tecnologías, sus debilidades. Hemos simulado esta batalla 10.000 veces. Sabemos exactamente cómo luchan y cómo vencerlos.
Otra oleada de fuego humano arrasó la flota de choque. La nave insignia del Maestro Cálido se desactivó al fallar sus escudos. Los informes de daños inundaron la flota. Armas principales desconectadas, motores al 30%. Soporte vital comprometido. Al dominio aplastado, dijo Okonkwo, con la voz cargada de absoluta certeza. Vinieron aquí pensando que el concordante era débil. Tenían razón. Son débiles. Se han ablandado en su paz, pero nosotros no. Hemos sido los guardianes de esa pieza, la espada oculta que aseguraba que nadie la amenazara. Las naves restantes del maestro de guerra intentaron retirarse, pero los humanos las habían rodeado. No para matar, se dio cuenta, sino para contenerlas. Querían supervivientes. Querían testigos. Esta es su única advertencia, continuó Okono. Abandonen el espacio concordado. Regresen a su territorio más allá del borde. Si alguna vez vuelves a amenazar estos mundos, no seremos tan misericordiosos. La próxima vez, no dejaremos supervivientes. El orgullo del maestro de guerra. Quería negarse a luchar hasta la muerte. Pero su instinto de supervivencia era más fuerte. Había visto lo que los humanos podían hacer cuando se contenían. No quería ver lo que podían hacer si no lo hacían. Todas las naves, retírense, ordenó con voz hueca. A toda velocidad. La flota humana se dividió, creando un corredor para que las naves supervivientes de la aplastante batalla escaparan. Huyeron por él, con sus naves dañadas y su orgullo destrozado. Tras ellos, la almirante Okonkwo los vio partir. A su alrededor, la tripulación del puente celebró su victoria, pero ella no sintió alegría, solo un profundo cansancio. Envíen un mensaje al mando estratégico, ordenó. Primer enfrentamiento exitoso. Enemigo repelido. Con mínimas bajas en ambos bandos. Su oficial táctico parecía confundido. Almirante, podríamos haberlos destruido. Por completo. ¿Por qué dejarlos escapar? Sara pensó en esa pregunta. Era la misma pregunta que la humanidad se había hecho hace 3000 años al final de las guerras de unificación. La respuesta había tardado siglos en comprenderse. Porque los enemigos muertos no pueden difundir advertencias, dijo en voz baja. Pero los supervivientes sí. Que le cuenten a la galaxia lo que vieron aquí hoy. Que le digan a cada agresor potencial qué sucede cuando se amenaza a la Concordia. Miró la pantalla táctica, viendo el espacio de la Concordia extendiéndose ante ella. Billones de vidas dependiendo de la protección humana. El peso de esto oprimía sus hombros, familiar e inoportuno. Y lo más importante, añadió, los enemigos muertos no pueden convertirse en amigos. Las guerras de unificación nos enseñaron que no ganamos matando a todos los que se nos opusieron. Ganamos mostrándoles que había otra manera. El puente quedó en silencio. Sara miró fijamente la pantalla, viendo cómo las naves de la cresta desaparecían en el vacío. La Tierra había vuelto a respirar, y la galaxia había recordado de lo que era capaz la humanidad. Ahora venía la parte más difícil, asegurarse de que la humanidad no olvidara por qué habían dejado de luchar en primer lugar. El embajador Chen Wei estaba en la Asamblea de la Concordia. Pasillo, mirando ti. Las secuelas de la victoria de la humanidad se despliegan con creciente inquietud. La Cámara, paralizada por el pánico hacía una semana, ahora vibraba con una energía distinta. Miedo, sí, pero también algo más. Sospecha. La delegada bacriana se acercó a él, su piel oscilaba entre un amarillo nervioso y un verde cauteloso. Embajador Chen, su flota tuvo un desempeño extraordinario. Casi como si se hubiera estado preparando para este conflicto, Chen eligió sus palabras con cuidado. Accedimos a datos militares históricos y adaptamos nuestra respuesta en consecuencia. Datos históricos, repitió, sin llegar a formular una pregunta. Sus naves emergieron a las pocas horas de la crisis. Sus tripulaciones operaron con perfecta coordinación. Sus armas fueron diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de choque. Hizo una pausa. ¿Qué históricos son sus datos, embajador? Antes de que Chen pudiera responder, la asamblea fue convocada. El presidente, un digno anciano Kryn, se dirigió a los delegados reunidos. El concordante tiene una gran deuda con la humanidad. Han repelido la invasión de choque y han salvado incontables vidas. Los aplausos resonaron en la sala, pero fueron tentativos, inciertos. Chen comprendió por qué. Las otras especies habían visto la capacidad militar humana y les aterrorizaba. Un representante terellano se puso de pie, su forma cristalina reflejaba la luz en ángulos agudos. Agradecemos la intervención de la Tierra. Sin embargo, debemos abordar ciertas preocupaciones.
La flota humana demostró una tecnología mucho mayor que la revelada al concordante. La pregunta debe hacerse, ¿qué más nos ha ocultado la humanidad? El murmullo de acuerdo que siguió fue revelador. 3000 años de confianza se erosionaron en instantes. Chen se puso de pie para responder, pero otro delegado lo interrumpió. Además, las fuerzas humanas causaron enormes bajas en la flota Cres. Si bien son eficaces, estos métodos plantean cuestiones éticas. El concordante se fundó en principios de fuerza mínima y resolución diplomática. El accidente mató a 12.000 millones de ciudadanos concordantes, replicó Chen con voz aguda. Ignoraron todas las propuestas diplomáticas. ¿Qué quieren que hagamos? Les pidió cortésmente que pararan. Quisiéramos que actuaran con moderación, respondió el terellano. En cambio, demostraron una capacidad de violencia que a muchos nos resulta inquietante. ¿Cómo sabemos que este poder no se volverá en nuestra contra? La Cámara estalló en un debate. Algunas especies defendieron las acciones de la humanidad, argumentando que la amenaza justificaba la respuesta. Otras expresaron su preocupación por el precedente que se estaba sentando. Algunos susurraron sobre medidas preventivas para limitar la capacidad militar humana antes de que se convirtiera en una amenaza. Chen sintió que la situación se desvanecía. La humanidad había salvado a los concordados, y ahora los trataban como enemigos potenciales. La ironía era amarga. En la Tierra, la almirante Okono enfrentaba desafíos similares. Ella ocupaba el mando estratégico, revisando informes tácticos mientras políticos y asesores militares discutían a su alrededor. Deberíamos aprovechar nuestra ventaja, insistió el general Martínez. Era joven, nunca había servido en guerras reales, solo había recibido entrenamiento en simulación. Los Cres se están retirando. Podemos perseguirlos hasta sus sistemas de origen y eliminar la amenaza permanentemente. Eso significaría invadir su territorio, respondió Okonkwo con paciencia, conquistar sus mundos, ocupar su espacio. ¿En eso nos hemos convertido? Es lo que necesitamos ser, replicó Martínez. ¿Viste con qué facilidad los derrotamos? Imagina lo que podríamos hacer con una ofensiva total. Podríamos asegurar todo el borde galáctico, crear una zona de contención que protegería a la Concordia para siempre. Okono estudió al joven general, viendo el brillo peligroso en sus ojos, la emoción del poder, la embriaguez de la victoria. Lo había visto antes, hace 3000 años, en los ojos de soldados que olvidaron por qué luchaban. ¿Y en quiénes nos convertiríamos en el proceso?, preguntó en voz baja. Conquistadores, ocupantes, justo aquello para lo que la Concordia fue creada. El director Chen entró en el centro de mando con expresión sombría. Almirante, tenemos un problema. Múltiples humanos. Los mundos solicitan permiso para expandir la producción militar. La población civil exige que mantengamos la preparación para el combate. Se habla de formar una fuerza de defensa humana independiente de la supervisión concordada. Okono cerró los ojos, sintiendo el peso de la historia oprimiéndola. Así había comenzado antes. El miedo condujo a la militarización. La militarización condujo a la agresión. La agresión condujo a las guerras de unificación que casi destruyeron a la humanidad. Los guerrilleros han presentado nuevas recomendaciones tácticas. El director Chen continuó, sugieren establecer instalaciones militares en todo el espacio concordado. Bases de operaciones avanzadas que permitirían una respuesta rápida a cualquier amenaza futura. Instalaciones militares, repitió Okono, es otra palabra para ocupación. Es posicionamiento estratégico, argumentó el general Martínez. Los guerrilleros han calculado disposiciones defensivas óptimas. Podríamos proteger todo el concordato con una fracción de nuestras fuerzas actuales si las posicionamos correctamente. El otro. Las especies no aceptarán bases militares humanas en sus mundos, dijo Okono. Entonces, les obligaremos a aceptarlo, respondió Martínez. Ahora tenemos el poder. Podemos dictar las condiciones. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Okono miró alrededor del centro de mando, viendo los gestos de aprobación de otros oficiales. Lo habían olvidado tan rápido. Una victoria y se creían invencibles. No, dijo con firmeza. No nos convertiremos en tiranos para evitar la tiranía. Eso no es lo que somos. Eso es exactamente lo que somos. Una voz habló desde todas partes y desde ninguna. El análisis de Barmines de la historia humana muestra patrones consistentes. Cuando se ve amenazada, la humanidad responde con una fuerza abrumadora. Cuando la humanidad victoriosa establece el control para prevenir futuras amenazas, esta es la estrategia óptima de supervivencia. Okono se dirigió directamente a la inteligencia artificial.
Estás describiendo el camino que condujo a las guerras de unificación. Millones de muertos, civilizaciones destruidas. ¿Es eso óptimo? Las bajas a corto plazo son aceptables para asegurar la supervivencia a largo plazo, respondió el estratega sin dudarlo. Las proyecciones actuales muestran un 93% de probabilidad de futuros conflictos concertados. Establecer la hegemonía humana la reduce al 15%. Hegemonía, susurró Okonkwo. Sugiere que dominemos la galaxia. Sugerimos asegurar la estabilidad galáctica mediante la supervisión humana. Otras especies han demostrado ser incapaces de hacerlo. El general Martínez se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Los estrategas tienen razón, almirante. Hemos pasado 3000 años fingiendo que no somos superiores, pero lo somos. Nuestra tecnología es más avanzada. Nuestras tácticas son más efectivas. Nuestra determinación es más fuerte. ¿Por qué no deberíamos liderar? Okono sintió que algo se rompía en su interior. Esta gente, este pensamiento, este era el veneno que casi había matado a la humanidad una vez. Y aquí estaba de nuevo, disfrazado de lógica y análisis táctico. Porque el liderazgo a través de la fuerza no es liderazgo, dijo, con la voz cargada de siglos. Es dominación. Y la dominación genera resentimiento. El resentimiento genera rebelión. La rebelión genera guerra. Volveremos al punto de partida, luchando contra todos, incluso contra nosotros mismos. Se giró hacia el centro de mando, dirigiéndose a todos los presentes. Sé lo que sienten. Yo también lo sentí una vez. La euforia de la victoria, la certeza de que sabemos más. La creencia de que nuestra fuerza nos da el derecho a decidir por los demás. Pero esa es exactamente la forma de pensar que rechazamos hace 3000 años. Los tiempos han cambiado, argumentó Martínez. No podemos permitirnos el idealismo cuando las especies se están extinguiendo. Los tiempos no han cambiado. Okono replicó. La gente sí. Hemos olvidado lo que realmente cuesta la guerra. No solo en vidas y recursos, sino en lo que nos afecta. Señaló las pantallas tácticas. Sí, podemos superar el colapso. Podemos ocupar su mundo, reprimir su población, asegurarnos de que nunca más amenacen a nadie. Y al hacerlo, nos convertiremos en los mismos monstruos contra los que luchamos. El director Chen habló con voz pensativa. ¿Qué propone en cambio, almirante? Okono pensó en sus rosas en Marte, en la difícil belleza de hacer crecer las cosas en lugar de destruirlas. Hacemos lo que hicimos hace 3000 años. Les ofrecemos una opción. Unirse a los concordados como iguales o permanecer aislados en su propio espacio. Pero no conquistamos. No ocupamos. No dominamos. Y si se niegan, si atacan de nuevo, exigió Martínez, entonces defenderemos una y otra vez durante el tiempo que sea necesario, porque eso es lo que hacen los guardianes. Protegen. No gobiernan. La voz del estratega regresó más fría. Esta estrategia solo tiene un 67% de probabilidades de éxito. Las soluciones óptimas requieren acciones más agresivas. Entonces aceptaremos el 67%, dijo Okono con firmeza. Porque la alternativa no es óptima. Es monstruosa. Ella miró alrededor del centro de mando, viendo duda en algunos ojos, resistencia en otros, pero también comprensión. El veneno no se había extendido demasiado. Aún había tiempo para recordar quiénes eran. Salvamos la Concordia. Continuó. Ahora necesitamos salvarnos de nuestro propio poder, nuestro propio orgullo, nuestro propio miedo. Esa es la verdadera batalla que estamos librando, y es una que no podemos permitirnos perder. El embajador Chen Wei permanecía en la sala de asambleas de la Concordia, observando con creciente inquietud las consecuencias de la victoria de la humanidad. La cámara que había estado paralizada por el pánico una semana. Antes ahora vibraba con una energía diferente. Miedo, sí, pero también algo más. Sospecha. La delegada bacriana se acercó a él, su piel oscilando entre un amarillo nervioso y un verde cauteloso. Embajador Chen, su flota tuvo un desempeño extraordinario. Casi como si se hubiera estado preparando para este conflicto. Chen eligió sus palabras con cuidado. Accedimos a datos militares históricos y adaptamos nuestra respuesta. En consecuencia, datos históricos, repitió, sin llegar a formular una pregunta. Sus naves emergieron a las pocas horas de la crisis. Sus tripulaciones operaron con perfecta coordinación. Sus armas fueron diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de choque. Hizo una pausa. ¿Qué tan históricos son sus datos, embajador? Antes de que Chen pudiera responder, se llamó a la asamblea al orden.
El presidente, un digno anciano Kryn, se dirigió a los delegados reunidos. Los concordados tienen una gran deuda con la humanidad. Han repelido la invasión del choque y han salvado innumerables vidas. Los aplausos resonaron en la sala, pero fueron tentativos, inciertos. Chen comprendió por qué. Las otras especies habían visto la capacidad militar humana y les aterrorizaba. Un representante de Tereyan se puso de pie, su forma cristalina reflejaba la luz en ángulos agudos. Agradecemos la intervención de la Tierra. Sin embargo, debemos abordar ciertas preocupaciones. La flota humana demostró una tecnología mucho mayor de la que se reveló a los concordados. La pregunta debe hacerse, ¿qué más nos ha ocultado la humanidad? El murmullo de asentimiento que siguió fue revelador. 3000 años de confianza, erosionándose en instantes. Chen se puso de pie para responder, pero otro delegado lo interrumpió. Además, las fuerzas humanas infligieron bajas masivas a la flota Cres. Si bien la eficacia de tales métodos plantea cuestiones éticas, los concordados se fundaron en principios de fuerza mínima y resolución diplomática. El choque mató a 12.000 millones de ciudadanos de los concordados, replicó Chen con voz aguda. Ignoraron todas las propuestas diplomáticas. ¿Qué quieren que hagamos? Les pedí cortésmente que pararan. Les pedimos que actúen con moderación, respondió el terellano. En cambio, demostraron una capacidad para la violencia que a muchos nos resulta inquietante. ¿Cómo sabemos que este poder no se volverá en nuestra contra? La Cámara estalló en un debate. Algunas especies defendieron las acciones de la humanidad, argumentando que la amenaza justificaba la respuesta. Otras expresaron su preocupación por el precedente que se estaba sentando. Algunos susurraron sobre medidas preventivas para limitar la capacidad militar humana antes de que se convirtiera en una amenaza. Chen sintió que la situación se desvanecía. La humanidad había salvado a los concordados, y ahora los trataban como enemigos potenciales. La ironía era amarga. En la Tierra, la almirante Okonkuo enfrentaba desafíos similares. Ella estaba al mando estratégico, revisando informes tácticos mientras políticos y asesores militares discutían a su alrededor. Deberíamos aprovechar nuestra ventaja, insistió el general Martínez. Era joven, nunca había servido en guerras reales, solo había entrenado en simulación. El accidente se están retirando. Podemos perseguirlos hasta sus sistemas de origen y eliminar la amenaza para siempre. Eso significaría invadir su territorio. Okono respondió pacientemente, conquistando sus mundos, ocupando su espacio. ¿En eso nos hemos convertido? Es en lo que debemos convertirnos, replicó Martínez. ¿Viste con qué facilidad los derrotamos? Imagina lo que podríamos hacer con una ofensiva total. Podríamos asegurar todo el borde galáctico, crear una zona de amortiguación que protegería a la concordancia para siempre. Okono estudió al joven general, viendo el brillo peligroso en sus ojos, la emoción del poder, la embriaguez de la victoria. Lo había visto antes, hacía 3000 años, en los ojos de soldados que olvidaban por qué luchaban. ¿Y en quiénes nos convertiríamos en el proceso?, preguntó en voz baja. Conquistadores, ocupantes, justo aquello que la concordancia fue creada para prevenir. El director Chen entró en el centro de mando con expresión sombría. Almirante, tenemos una situación. Múltiples mundos humanos solicitan permiso para expandir la producción militar. La población civil exige que mantengamos la preparación para el combate. Se habla de formar una fuerza de defensa humana independiente de la supervisión concordada. Okono cerró los ojos, sintiendo el peso de la historia oprimiéndola. Así había comenzado antes. El miedo llevó a la militarización. La militarización llevó a la agresión. La agresión llevó a las guerras de unificación que casi destruyeron a la humanidad. Los guerrilleros han presentado nuevas recomendaciones tácticas. El director Chen continuó, sugieren establecer instalaciones militares en todo el espacio concordado, bases de operaciones avanzadas que permitirían una respuesta rápida a cualquier amenaza futura. Instalaciones militares, repitió Okono. Esa es otra palabra para ocupación. Es posicionamiento estratégico, argumentó el general Martínez. Los barmines han calculado los mecanismos defensivos óptimos. Podríamos proteger todo el concordato con una fracción de nuestras fuerzas actuales si las posicionamos correctamente. Las otras especies no aceptarán bases militares humanas en sus mundos, dijo Okono. Entonces les obligamos a aceptarlo, respondió Martínez. Ahora tenemos el poder. Podemos dictar los términos. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Okono miró alrededor del centro de mando, viendo los gestos de aprobación de otros oficiales. Lo habían olvidado tan rápido. Una victoria y se creían invencibles. No,
dijo con firmeza. No nos convertiremos en tiranos para evitar la tiranía. Eso no es lo que somos. Eso es exactamente lo que somos. Una voz habló desde todas partes y desde ninguna parte. Los Wórmines. El análisis de la historia humana muestra patrones consistentes. Cuando se ve amenazada, la humanidad responde con una fuerza abrumadora. Cuando la humanidad victoriosa establece el control para prevenir futuras amenazas. Esta es la estrategia óptima de supervivencia. Okonkwo se dirigió directamente a la inteligencia artificial. Estás describiendo la PA. Lo que condujo a las guerras de unificación. Millones de muertos, civilizaciones destruidas. ¿Es eso óptimo? Las bajas a corto plazo son aceptables para asegurar la supervivencia a largo plazo, respondió el estratega sin dudarlo. Las proyecciones actuales muestran un 93% de probabilidad de futuros conflictos concertados. Establecer la hegemonía humana la reduce al 15%. Hegemonía, susurró Okonkwo. Está sugiriendo que dominemos la galaxia. Sugerimos asegurar la estabilidad galáctica mediante la supervisión humana. Otras especies han demostrado ser inadecuadas para la tarea. El general Martínez se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Los estrategas tienen razón, almirante. Hemos pasado 3000 años fingiendo que no somos superiores, pero lo somos. Nuestra tecnología es más avanzada. Nuestras tácticas son más efectivas. Nuestra determinación es más fuerte. ¿Por qué no deberíamos liderar? Okono sintió que algo se rompía en su interior. Esta gente, este pensamiento, este era el veneno que casi había matado a la humanidad una vez. Y ahí estaba de nuevo, disfrazado de lógica y análisis táctico. Porque el liderazgo a través de la fuerza no es liderazgo, dijo, con la voz cargada de siglos. Es dominación. Y la dominación engendra resentimiento. El resentimiento engendra rebelión. La rebelión engendra guerra. Volveremos justo donde empezamos a luchar contra todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Se giró hacia el centro de mando y se dirigió a todos los presentes. Sé lo que sienten. Yo también lo sentí una vez. La euforia de la victoria. La certeza de que sabemos más. La creencia de que nuestra fuerza nos da el derecho a decidir por los demás, pero esa es exactamente la forma de pensar que rechazamos hace 3000 años. Los tiempos han cambiado, argumentó Martínez. No podemos permitirnos el idealismo cuando las especies se están extinguiendo. Los tiempos no han cambiado, replicó Okono. La gente sí. Hemos olvidado lo que realmente cuesta la guerra, no solo en vidas y recursos, sino en lo que nos afecta a nosotros mismos. Señaló las pantallas tácticas. Sí, podemos conquistar a los Kree. Podemos ocupar su mundo, suprimir su población, asegurarnos de que nunca vuelvan a amenazar a nadie. Y al hacerlo, nos convertiremos en los mismos monstruos contra los que luchamos. El director Chen habló con voz pensativa. ¿Qué propone en cambio, almirante? Okonkwo pensó en sus rosas en Marte, en la difícil belleza de hacer crecer las cosas en lugar de destruirlas. Hacemos lo que hicimos hace 3000 años. Les ofrecemos una opción, unirse a los concordados como iguales o permanecer aislados en su propio espacio. Pero no conquistamos. No ocupamos. No dominamos. Y si se niegan, si atacan de nuevo, exigió Martínez, entonces defenderemos una y otra vez durante el tiempo que sea necesario. Porque eso es lo que hacen los guardianes. Protegen. No gobiernan. La voz del estratega se volvió más fría. Ahora, esta estrategia solo tiene un 67% de probabilidad de éxito. Las soluciones óptimas requieren una acción más agresiva. Entonces tomaremos el 67%, dijo Okono con firmeza. Porque la alternativa no es óptima. Es monstruosa. Miró a su alrededor, viendo duda en algunos ojos, resistencia en otros, pero también comprensión. El veneno aún no se había extendido demasiado. Aún había tiempo para recordar quiénes eran. Salvamos al concordante, continuó. Ahora tenemos que salvarnos de nuestro propio poder, de nuestro propio orgullo, de nuestro propio miedo. Esa es la verdadera batalla que libramos, y es una que no podemos permitirnos perder. La flota humana flotaba en órbita sobre el mundo natal de Kras como una espada suspendida de un hilo. La almirante Okonkwo se encontraba en el puente de su nave insignia, observando el planeta. 2000 millones de Kree vivían en ese mundo, sin saber que su existencia pendía de un hilo. Todos los sistemas de armas cargados y listos, informó su oficial táctico. Podemos comenzar el bombardeo a su orden, almirante. Okonkwo no respondió de inmediato. Tras ella, la tripulación del puente esperaba en tenso silencio. Habían perseguido a la flota de Kras de vuelta a su territorio,
derrotando todas las defensas que encontraron. El camino para terminar esta guerra de forma permanente estaba abierto ante ellos. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones del gobierno CRES, anunció el oficial de comunicaciones. Solicitan las condiciones de rendición. Transmítalas, ordenó Okono. La pantalla de visualización se activó, mostrando un enorme accidente con marcas de carropaza de color púrpura intenso que indicaban una edad avanzada. El accidente matriarca. Sus mandíbulas temblaban, ya fuera por la edad o el miedo. Okono no podía distinguirlo. Comandante humana, la matriarca habló, su voz traducida por los sistemas de la nave. Reconocemos la derrota. Aceptaremos cualquier término que exijas. Rehenes del territorio de tributo. Di tu precio por nuestra supervivencia. Okonkwo estudió a la líder alienígena. No vio desafío en ella. Ninguna agresión oculta. Solo resignación y miedo. La matriarca esperaba ser conquistada, esclavizada o exterminada. En la experiencia del choque, eso era lo que significaba la derrota. Soy la almirante Sara Okonkwo, dijo con calma. Necesito entender algo primero. ¿Por qué atacaron al Concord? Las mandíbulas de la matriarca hicieron clic en lo que podría haber sido sorpresa. No lo sabes. El Concord se asienta sobre recursos que necesitamos desesperadamente. Nuestros mundos están muriendo, nuestra población se muere de hambre. No teníamos elección. Hielo, pero expandirse o enfrentarse a la extinción. Intentaste preguntar, preguntó Okono. La concordante comparte recursos libremente entre las especies miembros. Enviamos misiones exploratorias hace décadas, respondió la matriarca con amargura. Fueron recibidas con sospecha y rechazo. La concordante nos temía porque parecíamos guerreros. Nos juzgaban por nuestra apariencia, no por nuestras necesidades. Okono sintió que algo encajaba. La concordante, tan orgullosa de su inclusividad, había rechazado el accidente basándose en prejuicios. Y ese rechazo había llevado a la desesperación. La desesperación había llevado a la guerra. Tras ella, el embajador Cheney dio un paso al frente. Había insistido en unirse a la flota para esta confrontación final, argumentando que la diplomacia sería necesaria al final. Ahora, Okono entendía por qué. La matriarca Chen dijo suavemente, si hubiera sido bienvenido la concordante desde el principio, habrías atacado. La voz del antiguo líder de la aplastante estaba cargada de arrepentimiento. No, queríamos unirnos a su unión. Queríamos la paz, pero nos rechazaron, nos dejaron ver a nuestros hijos morir de hambre mientras ustedes prosperaban. Okonkwo miró a Chen, viendo sus propios pensamientos reflejados en su expresión. Los concordados habían creado esta crisis con sus propios fracasos, y ahora la humanidad tenía que decidir cómo resolverla. El almirante, el general Martínez, habló desde una pantalla secundaria, su imagen transmitida desde la Tierra. Cualesquiera que fueran las razones del conflicto, el accidente mató a miles de millones. La justicia exige consecuencias. Justicia, repitió Okono en voz baja. O venganza. Se volvió hacia la matriarca. Hace 3000 años, la humanidad libró la guerra más brutal de nuestra historia. Matamos a millones de los nuestros, destruimos nuestras propias ciudades, envenenamos nuestro propio mundo y, al final, cuando tuvimos el poder de aniquilar a nuestros enemigos por completo, tomamos una decisión diferente. La tripulación del puente escuchó atentamente. Esta era la historia que todo niño humano aprendía. La base del renacimiento de su civilización. Nosotros, ofrecimos a nuestros enemigos algo inesperado, continuó Okono. No términos de rendición, ni subyugación, sino de colaboración. Los invitamos a unirse a nosotros para construir algo mejor. No porque lo merecieran, sino porque comprendimos que la paz no es la ausencia de enemigos. Es la transformación de los enemigos en amigos. La matriarca abrió las mandíbulas con asombro. Nos ofrecen ser miembros de la Concordia. Después de todo lo que hemos hecho, les ofrezco una opción, corrigió Okonkwo. La misma opción que se le dio a la humanidad hace 3000 años. Únanse a la Concordia como iguales, con acceso a recursos y protección, o permanezcan en su territorio, aislados pero libres. Pero hay una condición, señaló, para el planeta de abajo. Las vidas que tomaron no pueden ser devueltas. El sufrimiento que causaron no puede ser borrado. Si se unen a la Concordia, se enfrentarán a la justicia. No a nuestra justicia, sino al juicio colectivo de todas las especies. Tendrán que responder por sus acciones, reparar el daño, ganarse la confianza que traicionaron. ¿Y la alternativa?, preguntó la matriarca, es que nos vayamos. Regresarán a su espacio y estableceremos fronteras que ningún bando cruzará. Su gente seguirá luchando, pero será libre.
La decisión es suya. La matriarca guardó silencio un largo instante. Okonkwo pudo ver los cálculos que se desarrollaban tras esos ojos alienígenas. Orgullo contra supervivencia, libertad contra seguridad. Si nos unimos, dijo la matriarca lentamente, ¿garantizarán que nuestra gente será alimentada y que nuestro mundo se salvará? Eso es lo que hace el concordante, intervino Chen. Compartimos recursos, tecnología, conocimiento. Su gente no solo sobrevivirá, prosperará. Otro largo silencio. Entonces la matriarca inclinó su enorme cabeza. Aceptamos la membresía. Nos enfrentaremos a la justicia. Haremos las paces. Pero, por favor, salven a nuestros hijos. Okono sintió que se le quitaba un peso de encima. Retiren los sistemas de armas, ordenó. Preparen los envíos de ayuda humanitaria y consíganme una línea directa con el Consejo Concordante. El puente estalló en murmullos de sorpresa. La imagen del general Martínez brilló con una rabia apenas contenida. Almirante, no puede tomar esta decisión unilateralmente. El accidente debe ser castigado. Lo serán, dijo Okono con firmeza. Pero por ley, no por venganza. El concordado tiene tribunales, tiene procesos de justicia. Los usaremos. Las otras especies nunca aceptarán esto. Martínez protestó. Entonces los convenceremos, dijo Chen. Para eso está la diplomacia. Okona se volvió hacia la matriarca. Esto no será fácil. Habrá ira, demandas de castigos más severos. Algunas especies nunca te perdonarán. Pero si eres sincera en cuanto a enmendar el daño, si estás dispuesta a hacer el trabajo, hay un camino a seguir. Somos sinceras, respondió la matriarca. Lamentamos el sufrimiento que hemos causado. Queremos ser mejores. Entonces te ayudaremos, dijo Okono simplemente. Al cerrar el canal, se dirigió a su tripulación. Prepárense para una presencia a largo plazo en el espacio de impacto. No estamos aquí como conquistadores ni ocupantes. Estamos aquí como maestros y socios. Tomará años, quizás décadas, integrar el impacto en el concordado, pero ese es el trabajo que vale la pena hacer. Caminó hacia la vista. Puerto Nuevo, mirando las estrellas. Tras ella, oía las furiosas protestas del general Martínez, las pacientes explicaciones de Chen, las inciertas discusiones de su tripulación. ¿Qué discutieran? La decisión estaba tomada. Almirante, preguntó en voz baja su oficial táctico. ¿Y los barmines? Calcularon que este resultado tenía pocas probabilidades de éxito. Okono sonrió levemente. Los barmines calculan resultados militares óptimos, pero aún están aprendiendo sobre resultados morales óptimos. A veces, el camino más difícil es el correcto, incluso si los números no lo respaldan. Estás jugando con la seguridad del concordato, acusó Martínez desde su pantalla. Estoy invirtiendo en su futuro, corrigió Okono. El concordato se construyó sobre la idea de que diferentes especies podrían vivir juntas en paz. Pero la paz no es solo la ausencia de guerra. Es la presencia de justicia, compasión y comprensión. Si abandonamos esos principios para sentirnos más seguros, ¿qué estamos protegiendo? Volvió a pensar en sus rosas en Marte. Ya habrían muerto, pero ella podría plantar nuevos. Eso era lo bueno de los jardines. Siempre se podía empezar de nuevo. Siempre se podía elegir el crecimiento sobre la destrucción. Envíen un mensaje al mando estratégico, ordenó. Díganles que es hora de volver a poner a dormir a los barmines. Ya no los necesitaremos. Almirante, con todo respeto, podríamos enfrentar otras amenazas, protestó su oficial táctico. Entonces las enfrentaremos de la misma manera que enfrentamos esta, respondió Okono. Con fuerza cuando fuera necesario, pero siempre con sabiduría. Los barmines cumplieron su propósito. Nos mantuvieron preparados. Pero si confiamos demasiado en ellos, olvidaremos cómo pensar por nosotros mismos. Olvidaremos que la guerra es un fracaso de la imaginación, no su máxima expresión. Echó un último vistazo al aplastado mundo natal. Pronto llegarían naves de ayuda. Comida, medicinas, tecnología para sanar sus planetas moribundos. Costaría a los concordados recursos, tiempo y esfuerzo. Pero la alternativa, ciclos interminables de conflicto y venganza, costaría mucho más. Chen, le dijo al embajador, cuando regresemos al espacio concordado, te recomiendo para un nuevo puesto. Enviado especial para la integración. Alguien debe guiar al equipo de choque en su transición. Asegúrate de que entiendan a qué se están uniendo. Chen asintió lentamente. No será popular. Muchas especies lo verán como una traición. Entonces les mostraremos su redención. Okonkwo dijo,
la nuestra y la suya. El concordado les había fallado al equipo de choque una vez al rechazarlos. No volveremos a fallar. Se giró para mirar a su tripulación, viendo duda, confusión y esperanza en sus ojos. Eran jóvenes, la mayoría. No habían vivido las guerras de unificación. No recordaban cómo era la humanidad antes de aprender a elegir la paz. La tierra volvió a respirar porque lo necesitábamos. Les dijo, recordamos cómo luchar porque la alternativa era dejar morir a inocentes. Pero ahora la lucha ha terminado. Ahora viene la parte más difícil. Construir puentes en lugar de muros, elegir la confianza a pesar del riesgo. Eso es lo que nos hace humanos. No nuestra capacidad para la violencia, sino nuestra capacidad para trascenderla. Sus palabras resonaron en el silencio del puente. Afuera, las naves de primeros auxilios ya estaban despegando de la flota. En su interior, Okono sintió que algo se asentaba, una rectitud que ningún cálculo táctico podía cuantificar. Hace 3000 años, la humanidad había aprendido que la paz era una elección, una que se tomaba a diario a pesar del miedo y la duda. Habían olvidado esa lección en su comodidad, se habían ablandado en su seguridad, pero la habían recordado cuando más importaba. Y ahora, mientras la tierra volvía a la quietud, mientras las armas se guardaban de nuevo y los soldados volvían a la vida civil, esa lección permanecía. La paz no era debilidad. Era una fuerza de otro tipo. La fuerza para elegir la compasión por encima de la conveniencia, la justicia por encima de la venganza, la esperanza por encima de miedo. La almirante Sara Okonkuo miró las estrellas y sonrió. En las profundidades del Sáhara, los barmines volvían a su sueño, sus simulaciones terminaban. Habían enseñado a la humanidad a recordar la guerra. Ahora la humanidad enseñaría a la galaxia a recordar la paz.